Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Porque los libros tienen su propio ritmo, de la mano de Inés Nogueiras, los invitamos a escuchar y compartir la letra a todo volumen. Nueva entrega de la letra a todo volumen aquí en Proyecto Ciudades, como no puede ser de otra manera, con nuestra columnista Inés Nogueiras. ¿Cómo andas, Inés? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Esta columna se va a estrenar cerca de Halloween, así que les traje una columna de terror. No de terror la columna, terror el tema. Bueno, confiando en la calidad de tus columnas, sí, creo que podría decir que claramente no va a ser de terror en cuanto al contenido, pero sí al tenor de las obras de las que vas a estar hablando. Sí, habíamos en la columna, desde que empezamos, algunas veces habíamos abordado libros que eran complicados, libros que eran duros, pero no nos habíamos detenido en el género de terror, entonces me pareció que ya era momento de dedicarle al terror. A mí, personalmente, no me gusta ver películas de terror, me da mucho miedo, no me gusta, no paso bien, si la sangre sale volando por los aires ya me pongo mal, no me gusta ver las escenas explícitas de gore o de violencia, entonces ya no soy una buena espectadora de cine de terror, pero literatura de terror, no sé por qué, me encanta, me gusta mucho, sobre todo literatura de terror escrita por mujeres, porque bueno, también vamos a seguir con las líneas de esta columna de traer a voces femeninas o a letras femeninas. Y en este caso traje un terror suave. Después tengo terror más heavy para próximas columnas, pero para esta columna empezamos de a poco, en una inmersión. Me gusta esto de que empecemos a meternos por un nivel aficionado al terror en la literatura, y por esta mención que hiciste al cine, porque yo no sé si compartirás conmigo, pero creo que el cine de terror en su momento, sobre todo creo que los 70s, 80s en exceso, y sobre todo cuando eran malas películas, dejó como muy bastardeado el género, y por allí muchas personas lo tienden a asociar a eso, a las malas películas de terror, y les cuesta abrirse a otros formatos, como en este caso el de la literatura de terror. ¿Puede ser que te haya pasado algo así? Sí, puede ser. También creo que obviamente la violencia visual y auditiva y el susto que puede generarse en una película de terror es mucho más impactante que el terror de la literatura. Me parece que es un terror más inmersivo, que juega con tu que trae de generarte que vos te imagines las situaciones. Entonces es difícil que uno se asuste porque salta algo de una esquina. Uno se va a asustar por el clima que genera el autor, por las cosas que va contando, y sí, hay literatura de terror en la que no podés dormir después de haber leído. No es el caso de estas obras, en realidad traje a una autora, no a obras de terror, sino a una autora que fue como una de las pioneras, o si se quiere, de las más populares en los años 40 y 50, que fue cuando desarrolló su obra, de un terror gótico, de un terror doméstico, un terror que tenía que ver con los espacios y con los climas, y sí, no tanto con la cosa morbosa o con esas cosas desagradables que uno no puede creer, o la violencia que uno lee y no puede creer. Es una cosa como más, si se quiere, íntima, y que va jugando también un poco con tus sentimientos y con tu cabeza. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Shirley Jackson. En alguna columna vieja la había mencionado al pasar. Shirley Jackson es una escritora que en su momento tuvo mucha popularidad, o sea, la gente sabía quién era Shirley Jackson, no tenía prestigio en el sentido de que, como vos decís, el género del terror en general se bastardea, no se considera un género de grandes plumas, entonces sí, era conocida, pero no era la literatura de Shirley Jackson. Era como escribía en revistas, escribía algunas novelas y tenía su público fiel, pero sobre todo tenía público que no le gustaba nada lo que ella hacía. Ahora les voy a contar un poquito más. Shirley Jackson nació en Vermont, en un pueblo en lo que sería el interior, ¿no? Lo rural de Estados Unidos, en 1916.
tuvo una infancia como bastante retraída, en la que ella se dedicó mucho a la lectura y bueno, estuvo rodeada siempre de libros. Su mamá la tuvo no muy joven de edad, sino que se casó y enseguida quedó embarazada de Shirley, y medio que la resintió por eso, porque quería como disfrutar un poco más de su vida de casada, no madre, digamos. Y todas las biografías de Shirley dan punto de que, bueno, de que ese inicio de su vida ya marcó como cierta tensión y cierto vínculo medio jodido con su madre, que entonces la familia nunca le dio para adelante y nunca apoyó como sus inquietudes literarias, etcétera. Entonces toda esa parte fue como un gran dolor que ella fue arrastrando su vida. De hecho, de ahí de Vermont se van a Nueva York cuando ella es una adolescente, y ese corte entre el pueblito chico y la gran ciudad es otra de las rupturas que hace, como que van configurando a esta persona, que fue una persona como muy compleja y con una personalidad bastante atribulada. Ella después se casa también joven, se casa con un crítico literario que se llama Stanley Edgar Hyman, y deciden al final irse a vivir de vuelta a Vermont porque su marido consigue trabajo como profesor en una universidad de esa zona, y se vuelven para el pueblo y se compran una casa grande en el pueblo, y ahí hay como una mística de esa casa donde se hacían fiestas, pasaban cosas, invitaban a gente del ámbito cultural, escritores muy famosos, Dylan Thomas, J.D. Salinger, son algunos de los habitués de esas reuniones. El pueblito, por supuesto, decía: hay gente rara, esta gente extraña y como un poco bohemia, y entonces tenían como esa vida bohemia. Curiosamente, perdón. Igual, convengamos que es las fiestas a las que quisiéramos que nos inviten si estuviéramos ahí. Por supuesto, imagínate que en la casa de los Jackson Hyman o de los Hyman Jackson había cientos de miles de libros. O sea, el volumen de la biblioteca que tenían entre ambos era incalculable, y era todo una cuestión de, bueno, sí, de juntarse, de consumir sustancias, de hablar de literatura, etcétera. Eran realmente como situaciones que en ese pueblo generaban como cierta disrupción, y entonces también a veces estaban un poco aislados, que esto todo lo voy contando porque después cuando cuente un poco sobre las obras que leí de ella va a cobrar un poco de sentido. Ustedes confíen en mí. Lo curioso de todo esto es que en realidad uno decía, son súper bohemios, no sé qué, unas personas de cascos ligeros. Pero bueno, sí, el marido tenía muchos affairs, pero en realidad tuvieron 4 hijos, y Shirley Jackson se dedicó enteramente al cuidado de sus hijos en la casa, porque el marido no estaba de acuerdo con conseguir ayuda externa, decía: no, tú sos la madre, te tenés que hacer cargo. Entonces era como una cosa muy rara en la que convivía, como toda esa bohemia intelectual y la dedicación a la escritura, como todos sabemos que es muy absorbente, y horas de escritura, con esta vida familiar de una familia que tuvo 4 hijos y que los crió a los ponchazos como pudo. Shirley, que además tenía como sus problemas emocionales y los traumas que acarreaba de la infancia, y también de salud. Ella siempre arrastraba problemas por su figura, por su peso, entonces tomaba anfetaminas, durante muchos años tomaba anfetaminas para adelgazar, y en un momento desarrolló problemas de ansiedad, entonces le dieron psicofármacos para la ansiedad, entonces tomaba pastillas para dormir y pastillas para despertar, digamos, y fumaba y tomaba mucho alcohol. Entonces, bueno, todo eso confluyó en que es una autora que se murió muy joven, se murió a los 48 años de un infarto, y aún así, en esos 48 años de vida, dejó una obra de unas 6 novelas, una centena de cuentos, porque ella empezó escribiendo cuentos en revistas en primer lugar, y después escribía cuentos infantiles. Curioso, escribía cuentos de humor, cuentos así de la vida doméstica, después se pasó al género del terror, y también en el medio escribía relatos infantiles, así que era un mix importante. Antes de que arranques, Inés, a contarnos las obras, me da mucha curiosidad saber, porque creo que perfectamente podría darse el caso de si ella es la protagonista de alguna de sus historias, porque hay como elementos ahí que se podrían tomar. Bueno, sí, de hecho, yo decía, todo esto que estoy contando sobre su vida va a tener algún correlato, porque sí, obviamente los temas que ella aborda en su obra, muchos personajes o las cosas que atraviesan los personajes,
están muy vinculados a lo que fue su vida, si bien ella no en ningún momento pretende ser autobiográfica. De hecho, las pocas veces que ella dijo tengo que hablar de mi vida, la verdad es que no sé de qué manera hacerlo, no me importa, para mí mi obra habla por mí misma y dice de mí lo suficiente, pero sí, los hijos también, en algún momento usó a los hijos como personajes para sus historias. Entonces sí, la primera parte de la obra, o sea, sus publicaciones iniciales fueron en revistas, principalmente de New Yorker, de la revista de New Yorker, conocida hasta el día de hoy. Ella fue colaboradora estable, publicaba sus cuentos, y antes de pasarse como al género como de lo siniestro del terror, si bien ya había hecho algunas incursiones, escribía relatos cortos de mujeres, amas de casa, desbordadas por la situación, con humor muy agudo, una mirada como muy aguda de la vida del pueblo, de la vida casera. Entonces tenía como sus seguidoras y las lectoras mujeres de la revista se sentían súper identificadas y les mandaban cartas, y tenía como un vínculo súper lindo con sus lectoras, principalmente lectoras. Y todo eso se pudrió en 1948, cuando Shirley manda a The New Yorker y publica un cuento largo, para cuento, que se llama La Lotería. La Lotería es un cuento que hoy, si quieren, lo googlean y ponen en Google La Lotería Shirley Jackson y lo pueden leer. Hay varias versiones liberadas en la web. Es un cuento que marca muy claramente el tipo de terror que va a escribir Shirley Jackson a partir de ese momento, que está instalado en un pueblo chico en el que un día al año, se realiza una lotería y todo el pueblo participa y está suscripto a la lotería. Entonces, empieza contando del pueblo, que está la familia tal, la familia cual, y todos van a participar de la lotería y se están juntando en la plaza para participar de la lotería. Y a medida que va avanzando el cuento, el que está leyendo dice, pero acá la gente no está muy entusiasmada con el temita de la lotería. Entonces empieza a generar como todo un clima en el que, sin que pase nada muy espectacular ni muy morboso, el lector se va dando cuenta de que no está bueno ser el ganador de la lotería anual de ese pueblo. Y no voy a contar por qué, pero pueden entrar a leer. Al final, en los últimos 2 párrafos del libro, se da la vuelta de la historia, y realmente en la época en que se publicó es de una violencia y además de una agudeza de lo que plantea imponente. Entonces dejó a todas sus lectoras patas para arriba, recibió amenazas, recibió correspondencia de la más virulenta diciéndole: bruja, ¿cómo te atreves a escribir este tipo de historias? En algunos lugares fue prohibido el cuento. El cuento es una de las referencias que Stephen King, que es palabras mayores cuando hablamos de literatura de terror contemporáneo, él reconoce que fue uno de los cuentos que lo inspiró, que dijo, por acá es. Y de hecho Stephen King es un gran admirador de Shirley Jackson y dice que una de sus novelas más conocidas, de las que voy a hablar en unos segunditos, es una de las grandes novelas de terror del siglo XX. O sea, a ese nivel es la admiración y influyó mucho en su literatura. Me interesó mucho esto que comentabas de esa posibilidad de ir generando como una atmósfera, porque ese que en definitiva termina siendo como el terror realmente, que te empieza a helar la sangre, ¿no? Mientras vas leyendo. No es de que se te aparece un sobresalto, ni de una imagen de un monstruo, sino de eso de incomodidad que te da como un escozor en la piel, que ya llega un momento que te cuesta ir avanzando en las líneas por lo que vas descubriendo. Exacto, y además eso, un terror que lo produce las relaciones humanas, ¿no? Los vínculos, el hecho de eso de la clásica pueblo chico, infierno grande, tiene un montón de temas que toca que son súper actuales. De hecho, yo se los he dado para leer a mis alumnos en estos últimos años y siempre se generan como discusiones muy actuales sobre este tipo de prácticas, las tradiciones de los pueblos, hasta qué punto las normalizamos o no, porque obviamente en ese pueblo están los que dicen, no, esto ya no debería hacerse, y otros que dicen, no, si siempre lo hicimos así, ¿por qué vamos a cambiar? Tiene como un trasfondo súper interesante, y eso, no hay no hay morbo, no hay grandes escenas de violencia horrible, sino que cuando uno termina de leer el cuento y se da cuenta
del premio, se queda pensando mucho tiempo, o sea, es como un cuento que pega después, que uno se queda pensando, bueno, ¿qué acabo de leer? Por Dios. Entonces, bueno, ahí ya se cortó un poco como ese idilio que tenía Shirley Jackson como autora, y todo el mundo como empezó a considerarla medio bruja, porque además ella siempre fue muy retraída y no quiso dar notas. Ella decía, mi obra habla por mí, y el marido, queriendo ayudarla o no sé, dijo, me casé con una bruja. Entonces se empezó obviamente a decir, esta mujer está en la brujería, seguro, porque además sus obras cada vez fueron virando hacia ese lado del terror, ¿no? Una vez que empezó, que le agarró el gusto, ya no hubo marcha atrás. En el 59 publica la que es una de sus novelas, esta que yo te dije que Stephen King valora como una de las mejores, y además es una de las más conocidas, con miles de adaptaciones cinematográficas, que es La maldición de Hill House. O sea, tiene las películas de Haunting, son basadas en esta novela, y en 2018 salió una serie en Netflix que se llama La maldición de Hill House, y si bien el título es exacto al de la novela, la inspiración en la historia de la novela es leve. O sea, es una serie que está espectacular. Yo la vi con la mitad de los ojos, o sea, tapándome los ojos cada media hora, porque tiene muchos sustos de salto, ¿no? No sé cómo se dice, jumpscares, se dicen en inglés. O sea, eso que te aparece un monstruo, que te aparece un fantasma, y a mí no me gusta ese tipo de películas y de series, pero me dijeron, mirá que está muy buena, vale la pena. Es verdad, tiene una historia que es un trasfondo, no es solo los sustos, está muy bien hecha, pero sí, es una adaptación, digamos, inspiradísima, pero en lo más básico de la historia. La maldición de Hill House es también, nuevamente, no es una historia de terror, de fantasmas que aparecen a lo loco y que nos asustan. Es un investigador de lo paranormal que se alquila esa casa, que es una casa que tiene fama de estar embrujada, y contrata a un grupo de voluntarios, de investigadores que lo ayuden a hacer registros. Y allá va el personaje principal, que es una mujer que se llama Eleanor, y ella tiene muchos problemas en su vida, de traumas, cuestiones no resueltas, problemas que fragilizan su salud mental, y obviamente en el momento en que entra en esa casa, todo lo que pasa medio sobrenatural o paranormal la empieza a afectar de sobremanera. Entonces como que asistimos a la degradación de su salud mental a través de esta casa, que sí es una casa como imposible, con espacios que son más grandes adentro que afuera, puertas que se cierran, paredes que aparecen escritas. O sea, hay como de todo un poco de esos condimentos, sin llegar a ser de eso que dices, no puedo dormir porque leí esta novela, o al menos a mí no me pasó, y yo soy bastante sensible. Entonces yo entiendo que si a mí no me pasó, dudo que le pase a un lector que tenga más cancha con el género del terror. Y después, la última novela de la que les quiero hablar, que a mí es mi favorita y es la última que ella escribió antes de morirse, se llama Siempre hemos vivido en el castillo, la publicó en 1962. Esta se publicó en español hace relativamente poco, o sea, como en los 90, recién se publicó en español, o sea, pasó muchos años estando solo en inglés. Y es una novela que es interesante porque la protagonista son dos hermanas jóvenes, de 18 o 20 años, que viven con un tío inválido que está en silla de ruedas, en una casa tipo mansión, tipo castillo victoriano, y viven en un pueblito en esa casa, pero aislados del resto del pueblo. O sea, viven en esa casa como si fuera un búnker, ¿no? Tratando de poner protección, rejas, no quieren que el pueblo se acerque, ellos tampoco quieren salir, van a lo mínimo, que es a comprar las cosas para subsistir, porque hay una tragedia que ocurrió en esa casa, que la mitad de la familia de estas 3 personas que quedaron vivas murieron, y bueno, esa es la intriga que está a lo largo de toda la historia, mientras quien habla, o el personaje principal, que es la hermana más chica, que se llama Mary Cat, ella va contando, bueno, tratando de revelar un poco cuál es la situación de esa familia, cuál es la dinámica de esa familia con el pueblo, y qué pasó, ¿no? Cuál fue, o sea, cómo se murió la familia y quién fue la persona que generó esa situación. Entonces hay como un poco de intriga, y no hay un terror en este sentido de qué horrible los fantasmas o los aparecidos, sino que es esa incomprensión del pueblo, de los habitantes del pueblo, y ese aislamiento que sufren, y la violencia que sufren de parte del pueblo cuando tienen la chance, ¿no? Cuando los habitantes de ese pueblo tienen la chance de acercarse a la casa, agreden a esta familia por esa situación que pasó. Y la verdad que es un libro que hay partes que son muy angustiantes, hasta que más que de terror, como angustiantes. Y después, por supuesto, cuando se revela la situación, sí, nos quedamos un poquito asustados por lo que pasó.
¿Sabes lo que te iba a preguntar, Inés? Si cuando empezó a rumbear para el lado del terror, ¿cuán prolífica fue? O sea, vos me hablabas de estas 3 novelas, ¿no? que están publicadas y que están traducidas al español, pero ¿publicó muchas más cosas dentro del género del terror o fue algo más limitado? En realidad casi todas las novelas oscilan entre el suspenso y el terror. Tiene otras que son más vinculadas como en casos de... Hay un caso que es de una desaparición de una estudiante y ella hace como una investigación y una historia en torno a esa investigación. Y después creo que hay otras 2 novelas que sí son claramente de terror. En cuanto a los cuentos no, porque escribió cientos y la verdad que no te sabría decir qué porcentajes son de terror y cuáles no. Pero muchos, muchísimos cuentos. Es autora más de cuentos. Seguramente... alguna antología de cuentos puede haber, yo en este momento no tengo idea de títulos. Hay antologías de cuentos de determinada época, hay una que se llama Viviendo entre salvajes o algo así, pero todas esas no están disponibles en español. Las que están disponibles en español son La Lotería y otros cuentos, que es una antología que además de La Lotería tiene otros relatos, La Maldición de Hill House, Siempre hemos vivido en el castillo, y una que se llama El reloj de sol, Sundial en inglés. Esas son las que están disponibles o sea, que tienen traducción al español. Después sí, si uno va a buscar libros electrónicos en inglés, seguramente encuentre mucho más volumen de su obra. Lo último que quería decir, si les interesó un poco la vida de esta autora, hay una película que se estrenó el año pasado que se llama Shirley, que ganó el Festival de Sundance de ese año, dirigida por Josephine Decker, con la producción de Martin Scorsese, y es una historia basada en la vida, no es biográfica porque es una historia que tiene como... tiene personajes ficticios y hay cosas como medio misteriosas que pasan, pero sí hay un retrato muy bien hecho como de la personalidad de Shirley. La protagonista es Elizabeth Moss, la actriz del Cuento de la Criada. Es una actriz que, bueno, además está en un momento de mucha fama, y es una película muy interesante para ver, y que curiosamente empieza con una pareja que va en un tren y la mujer de la pareja va leyendo La Lotería por primera vez, o sea, en el año en que se publicó el cuento de La Lotería, y el final la deja totalmente encandilada, ¿no? En vez de horrorizada, encandilada con esta escritora que bueno, que en ese momento se la jugó a plantear un cuento que hasta el día de hoy creo que nos puede interpelar muchísimo. Bien, buenísimo esto de siempre ir abriendo nuevos links hacia otros formatos en la película, y además la verdad que a mí por lo pronto me había pasado completamente por debajo del radar, no recordaba esta película que bueno estás comentando, que sí que se llama Shirley y que salió el año pasado, 2021. Sí. Bien, perfecto, la anotamos también entonces, y queda la promesa entonces de escalar hostilidades e ir hacia una columna de terror intenso. Tengo entre mis carpetas a una autora de terror que además es contemporánea, que está escribiendo hoy en día, que es argentina, o sea que la tenemos al lado, y que todos los libros que leí de ella me hicieron cerrarlos y tirarlos contra la pared del miedo, o sea, y quedarme casi sin dormir pensando en situaciones que plantean ese cuento. No les voy a decir quién es para dar un poco de misterio, pero muchas personas lo pueden estar adivinando porque además a mí me gusta mucho y hablo mucho de ella. Pero sí, vamos a escalar en el terror, siempre dentro de escritoras femeninas por ahora, y vamos a escalar en los graditos de terror. Bueno, queda más que plantada la semillita del horror para una futura columna de La Letra a todo volumen. Gracias, Inés, por esta entrega. Por favor, bueno, gracias como siempre por darme el espacio y seguiremos leyéndonos. Exactamente, y bueno, ya saben que si les gustan estos contenidos como los que hacemos en Proyecto Ciudades para apoyar a todo el equipo y que sigamos adelante y creciendo, les pedimos que compartan estos contenidos, que le den me gusta, que se suscriban por supuesto al canal de YouTube si todavía no lo hicieron aquí en Proyecto Ciudades, y ya saben que abajo en la descripción del video también tienen formas para colaborar, ser miembros de la comunidad de Proyecto Ciudades y hacer una aportación económica mensualmente si así lo desean. Nos reencontramos la próxima, gracias. Dale al botón de suscribirte en YouTube, es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.